Amén. Dios les bendiga a todos los que están aquí, los que nos van a mirar. Como siempre decimos, deseamos que Dios los bendiga y que alguna palabra que se hable sea de bendición para usted. El Señor Jesús en su palabra dice, mi palabra es espíritu y es vida. ¿Por qué nosotros necesitamos oír? Porque durante los días que vivimos sufrimos y como somos seres emocionales, nuestras emociones se lastiman, se alteran, en los momentos difíciles nuestros pensamientos cambian. Entonces necesitamos oír palabras que nos traigan paz y que nos traigan dirección. Una vez estaban entrevistando a un pastor y la presentadora de la televisión dijo que los pastores éramos psicólogos gratuitos. Bueno, ella lo miró de esa manera. Que somos psicólogos gratuitos. Lo juzgó de esa manera, pero yo diría una cosa: si alguien le llama a un curandero, a un brujo que vaya a su casa según a bendecirla, no va a ser gratis. No va a ser gratis. No. Una vez fui al hospital y estaba una señora allí mal y no conocía del Señor y después había como muchos obstáculos y después miré a su esposo y me dice, ya supimos lo que tiene. Una señora que de México le hablé y me dijo que el doctor la quería matar. Le cobró $2,000 y se los mandó. Imagina lo que hacen los brujos, engañar a las personas. Aparte de que les mienten, se quedan con mucho dinero. Y nadie dice nada. Amén. Todos se quedan felices y tranquilos. Pero cuando uno dice, hermano, vamos a recoger la ofrenda, vamos a tomar los diezmos, todos escriben, se están robando el dinero. Ya no se debe de diezmar. Pero nuestro Dios, hermano, dice que su palabra es para 1000 generaciones. Y aunque no estamos bajo la ley, aquel que obedece la ley agrada a Dios también. Aunque no esté bajo la ley. Amén. Y aunque no nos justificamos por las obras de la ley, pero sin en cambio la palabra de Dios es viva. Yo recuerdo que un día mi esposo y yo éramos ya creyentes, cristianos, pero nunca nos habían enseñado lo que era diezmar y ofrendar así con convicción de fe. Recuerdo cuando el Señor recién me salvó, traía como $10, que en aquel tiempo era mucho dinero para mí. Usted sabe que para los jóvenes siempre lo poquito es mucho. Y estoy hablando como de 30 años atrás. Entonces $10 era mucho dinero. Y recuerdo que di más por una convicción de amor. Realmente yo creo que es la única vez en que he sentido tanto amor en dar. Y di más y me quedé con menos. Y cuando lo hice, dije para la obra de Dios. Cuando crucé la puerta de ese edificio para salir, una voz en mis oídos espirituales me dijo, tú eres rico. Y yo no entendía, pero Dios dice que Él vino para hacernos ricos. Voy a hablar palabras que quizás a algunos les va a sonar diferente. Pero el Señor dice en su palabra, hagan tesoros en el cielo. Amén. Pero explícame tú, si tú no tienes nada, ¿cómo harás tesoros? Si tú no tienes aquí para invertir en el reino de Dios, en ayudar a los huérfanos, a las viudas, ¿cómo vas a hacer tesoros? Viniendo a la iglesia.
portándote bien, of behaving well, orando por la iglesia, eso no son tesoros. praying for the church, that's not treasures. El Señor en su palabra dice que estimada es al Señor la muerte de sus santos. Esteem is ¿Por qué? the death of his holy ones. Porque han reposado de todo trabajo Because they have y rested ahora their work, and now todas sus buenas obras and le all their seguirán. good deeds will follow them. Sí, amén. Recuerdo que cuando la hermana Dora se casó, When Dora got married, mi esposa los casó my wife got them married, y fue una boda sobrenatural. and it was a supernatural wedding. Lo bendecimos We blessed y it, declaramos riqueza sobre and we ellos. declared riches over them. Y de una manera, podríamos decir sobrenatural, And we can say it's supernatural. ahora ellos están muy bendecidos. They're very blessed now. Y ahora siempre cuando casemos a alguien, And now every time we get mis someone palabras van a ser estas. married, my words are going to be this. Haz fortuna para ti y Make tus fortune hijos. for you and your children. Amén. Y si tú no lo creas así, no perteneces al reino de Dios. You don't belong to the kingdom of heaven. No sé a quién pertenecerás. I don't know who you belong to. Pero el Señor dice que a uno le dio un talento, But the Lord says a uno le dio one 2 talent, y a otro le dio another 5. 2, and another 5. Y Dios los puso a pensar en multiplicar. And God put them to think and multiply. Piensa en esto. Think of this. ¿Cómo es posible que yo de pastor siga trabajando? How is it possible O muchos to be a pastores. pastor, many pastors? Una, que no quería yo depender de nadie. One, I didn't want to depend on no Yo one. quería trabajar I wanted to work porque no quiero que nadie me diga te estoy manteniendo. because I don't want no one to tell me Pero I'm quiero enseñarte la verdad. manteniendo you. Quiero enseñarte la verdad. I want to teach you the truth. Gloria al nombre de Jesús. Glory to Si God. no damos frutos, If we don't get fruits, el Padre, que es el labrador, nos va a cortar. He's going to cut it. Y de eso vamos a hablar. And that's what we're En going el to speak Evangelio de about. Juan capítulo 15, John 15, versículo primero dice: verse 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Gracias Dios por tu palabra. Thank you, God, for your word. No oramos por la palabra porque la palabra es la que nos bendice. Praying for the word because the word is the one that blesses Oramos us. y le damos gracias a Dios We por pray su and palabra we thank God for His y word. que haya espacio en nuestro And corazón. that there be space in our hearts. Entonces vamos a hablar del Padre. We're going to speak about the Father. Ese es el tema. That's the theme. Mi Padre es el labrador. My Father is the Así lo worker. dejé. Vamos a hablar del Padre que es el labrador. My Father that is the worker. Jesús es la vid, la planta. Jesus is the vine, the plant. Y nosotros somos los And pámpanos us, we are o somos las ramas. we're the branches. Los pámpanos. We're the branches. Estos pámpanos bien pueden ser injertados These branches could be inserted, o pueden ser brotos del mismo tronco. or they could be just up. Si hablamos del pueblo de Israel, ellos son brotos del mismo tronco. They come out from the same place Porque ellos no están aceptando un Salvador. because they're not accepting a Savior. Ellos están creyendo que ese es el Mesías. They're believing He's a Messiah Porque Jesús vino a ellos. because Jesus came to them. Y como Jesús no vino a nosotros, And like Jesus didn't come to pues tenemos us, que aceptarlo a Él, recibirlo we a Él. have to accept and receive No Him. solamente creer en Él, sino Not only recibirlo. believe in Him, but only us will receive ¿Y Him. qué hace el Padre? What does the Father Nos injerta en el tronco que es Jesús. He inserts us in the trunk that Y ahora is Jesus. Jesús nos invita And now Jesus invites a us permanecer en Él. to maintain in Him. No solamente lo bueno, Not only the good, sino en lo difícil. but also the difficult. Amén. Amén. No solo en las promesas que te voy a dar, Not only the promises I'm going to give you, sino en las palabras que dice
que nos despojemos But the words that say let go, no solamente de nuestros pecados, not only of our sins, que se supone que cuando nos bautizamos, ahí quedaron perdonados y sepultados. supposedly when we get baptized, we are forgiven. They stay Dice la there. palabra de Dios hablando del fruto de la santidad. The word of God says, talk about Dice que los que somos de Cristo the ones that are from Christ, hemos sido sepultados juntamente con Cristo, together with Christ. para que el cuerpo del pecado So the body of sin muera, will die, sea destruido, will be destroyed. y la nueva naturaleza que Dios creó, semejante a la de su Hijo en la resurrección, To his resurrection, nosotros también hayamos resucitado para nueva vida. can be resurrected for new life. Esto lo que quiere decir es bautizarse, This one means con to el Señor. baptize with the Lord, morir al pecado die to the y sin, resucitar para una nueva vida, and resurrect for a new life. lo cual no es fácil. Therefore, it's not easy. No es fácil despojarte del cuerpo del pecado. It's not easy to let go of the body of sin. Amen. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Dios nos rescató The scriptures say de God una rescued mala us manera de vivir que heredamos de nuestros padres. from a way of living inherited by our parents. Y cuando las herencias son grandes, When the inheritance is huge, no se acaban tan rápido. they don't finish quickly. ¿Entienden? Cuando venimos de algunas familias buenas, creyentes, convertidos a Cristo, con buenos modales, con buenas actitudes, con buenos principios, Good principles, aquel que quiere servir a the Dios one that wants to serve no God, tiene mucho de qué despojarse. they don't have so much of Tiene más que cuenta a su favor que muchos que venimos de familias muy disfuncionales. Tenemos que pelear con muchos pensamientos y muchas malas costumbres. and with bad habits. Pero al final Dios siempre sigue interesado en At nosotros. the end, God is always interested in us. Gloria al nombre de Jesús. Glory to God. Mientras nosotros permanezcamos en la vid, While we are still in the vine, el Padre solamente se va a encargar the Father's de only quitarnos to remove aquello que nos impide what stops oír su us voz. to hear His voice. Dios solamente va a tratar. To say, yes, Lord. Yo entendí One day I understood que a Dios no le preocupa nuestros muchos pecados, that God's not worried about all of our sins. pues todos nuestros pecados fueron pagados por Cristo en la cruz. Therefore, our sins were paid Lo que a for Dios us. le preocupa What God worries es que el hombre no is entienda that man doesn't understand cómo Dios es que trabaja how God works Amen. con nuestra alma. with our soul. Cuando el hombre no entiende cómo Dios es que actúa, Man doesn't understand how God works. entonces el hombre siempre su tendencia es actuar en contra de la voluntad de Dios. Man is always then wanting to work against the will of God. Cuando el hombre no comprende el oír la voz de Dios, When man doesn't understand to hear the voice of entonces el God, actuar del hombre the act of man es en contra de la voluntad de Dios. is against the will of God. Y eso Dios no lo quiere. And God doesn't want that. Porque cuando el hombre no quiere oír su voz, When the man doesn't want to hear the voice of Dios God, hace algo. God does something. Nos corta. He cuts us. Amen. Nos corta lo que más nos entretiene He Yes. cuts what most entertains o lo que us, más nos beneficia, or what benefits us the most. permitiendo que así nuestra alma se angustie Allow for our soul to be por worried tomar una decisión fuerte for making a harsh decision de caminar con Él, to walk with Him. por encima de mis propios pensamientos, Above my own thoughts, por encima de mis padres y mis hermanos, above my parents and my siblings, aún por encima de mi esposa, even above my wife, porque ella sabe lo que Jesús dijo. because she knows what God said. Si Jesus nosotros said, queremos ser sus discípulos, if we want to be His tenemos disciples, que tomar la decisión we need to make the decision de amarlo a Él por encima de to todo. love Him above everything. Amen. Wow. Así que creer en Jesús no es tan difícil, Believe in Jesus is not pero so difficult, convertirse en su discípulo, but to convert allí ourselves sí es into más, His disciples más difícil. is more Wow. difficult there. Pero allí está la paga más grande. There's the higher price. El apóstol Pedro un día le dijo al Señor Jesús: Apostle Peter wants to Maestro, us, Master, nosotros hemos dejado todo por seguirte a ti. we have left everything ¿Qué to nos darás? follow you. What will you give us? Y Jesús le dijo: no hay nadie que no deje en esta tierra And Jesus said, padre, "No one madre, will leave hermanos, father, bienes, mother, or siblings y al final at the end no reciba 100 veces más than en este receive tiempo, 100 times more in this time. y al final la vida eterna. At the end, eternal life. Entonces, el consagrarnos para seguir a Dios Concentrate
No es hacer un pacto de pobreza. It's not to make a pact of hoarding. No es hacer un pacto de romper lazos familiares, It's not to make a pact to break a family chain. sino que es consagrar tu vida al Señor It's to Amen. prepare ourselves to the life of God. y no permitir que las demás And personas not allow the rest of the people influyan influence en lo que Dios decide sobre in tu what vida. God decides Amen. over your life. Si Dios decide sobre ti y te dice, yo quiero que estés siempre en este lugar, God decides over you, I want you to be here entonces tú always. tomas la decisión de estar en ese lugar. To Amen. always be in that place. Si Dios te dice, yo quiero que estés en ese If lugar, God tells you I want to be in that entonces place, tú tomas la you decisión make de the estar en ese decision to lugar. be in that Amen. position. ¿Por qué? Porque al tú obedecer a Dios, Because when you estás obey God, permaneciendo en la vida. you are Wow, maintaining yes. yourself Y in el the Padre light. te va a seguir And the limpiando. Father is going to keep ¿Para cleaning qué? you. Para que des más fruto. So that you Amen. can give Dios fruit. nunca dice God que never te va a says cortar. that He's going to cut you. Él dice que te va a limpiar más y más. He says He's going to clean Amen. you more and more. Cuando Dios te corta, When God cuts you, es cuando no das nada de fruto. is when you give no fruits. Gloria al nombre de Amén. Jesús. Glory to God. Gloria al nombre de Jesús. Glory to God. Entonces, So, vamos a decir de aquí para adelante cuando casemos a alguien, we're going to say from here on when we marry someone, crea una fortuna. create a Haz una fortune, fortuna make a para fortune ti y para tus for you hijos. and your children, Y para que inviertas en el reino de and Dios. so you can invest in the kingdom of God. Porque es necesario que en el reino de Dios It's important that the kingdom of haya God, abundancia. there be abundance. Porque mismo Jesús dijo Jesus himself que Él said vino that he came para traer el reino de Dios a la to tierra. bring the kingdom of God to earth. Y en el reino de Dios no tiene que haber escasez. And the kingdom of God, there should be no poorness. No, no tiene que haber escasez. There should be no poorness. Y más en este país de Estados Unidos. And more in this country, the United States. Quizás haya países donde están bajo guerra, Maybe there's countries that are in war, que es muy difícil que haya estabilidad financiera. that it's very hard to be Pero cuando financially vivimos en stable. un país donde hay estabilidad financiera, But when we live in a country that entonces is las promesas de Dios, the promises of las God bendiciones de Dios tienen puertas abiertas. have open heavens. Y el Hijo de Dios debe entender esto The children of God need to understand y actuar como Jacob and act like Jacob cuando quiere emprender un camino, when he wants to start ya sea prepararse en la escuela y ser un profesional. maybe start in school and be a Puede decir, professional. Señor, si tú me guardas, si tú me proteges, si tú me permites graduarme If con you allow me honores to graduate y with yo sea un honors, profesional, and I could be a de professional todo lo que tú me des, of everything apartaré that you para give ti. me, Amén. I will set apart Si no for quieren you. mencionar diezmos por algunos hipócritas que dicen que ya no es tiempo de diezmar, no te preocupes. Nuestro Dios no está hecho de papel. Dios dice en su palabra que lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. No hay forma de equivocarse con Dios. Porque mismo Jesús dice, da y se os dará. Medida buena, apretada, se os dará en vuestro regazo. ¿Qué quiere decir? Que va a ser abundante. Hermano, a Dios no lo podemos chantajear. Dios, Él ve el corazón. Amén. Y dice, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Porque yo cuando conocí a Cristo con mi esposa, nuestra cama en el suelo, nuestra mesa en el suelo, un carrito nada más, ella no sabía manejar, She didn't know how to drive. We had a small car. no teníamos nada, We didn't have nothing. pero un pastor me enseñó y me dijo, te voy a enseñar a The diezmar. pastor taught me Y él me enseñó. teach you how to tithe. Me dijo así, te voy a enseñar cómo Dios bendice a sus hijos. I'm going to show you how God blesses His Y ya lo he children. dicho muchas de las veces, And I said it several times. que esa semana That week, daba los diezmos I gave, o compraba comida. I would give tithes, Pero or I decidí would buy diezmar. food. But I decided No to tan brincando vine a traer los diezmos, tithe. I didn't come up jumping, pero sí recuerdo que los hice con mucha inocencia. but I did it with lots of Nunca innocence. pensé que el pastor se iba a robar mi dinero, se iba a quedar con mi dinero. Mis dudas eran con Dios, My doubts were with no God, con el hombre de Dios, not with the man of porque God, no sabía. because I didn't know. Pero cuando los di, But when I gave them, antes que se terminara la semana, before the week was over,
alguien nos visitó y nos llenó la hielera de comida recién comprada. Esa misma semana recuerdo que paramos en una tienda con la pastora y cuando se bajó estaban $20 allí. Y desde entonces nunca nos han tenido que esperar para pagar. Al contrario, hemos prestado y no nos han pagado. Hemos prestado una vez, no nos han pagado. Otra vez y no nos han pagado. Y todo lo que hemos aprendido a diezmar y ofrendar nunca nos ha hecho falta. Amén. Al contrario, Dios nos ha bendecido. Amén. Porque yo oía que el pastor decía, Dios dice, pruébame. God says, try me. Bueno, ¿por qué no pruebas a Dios? Why don't you try God? Amén. ¿Se imagina que los pastores digan, mira, allá traen mis diezmos, Imagine a pastor says, oh, there's my allá tithe. traen mis diezmos, los traen gastando en otra cosa? They're spending it on something Como else. les decía al principio, hermanos, Like I would say, si un grupo los visita a alguien, if a no a wicked ustedes, person a alguien más, visits someone la else, visita no va a ser gratis, the hermano. visit is not going to be free. Si alguien va a visitar a un psicólogo, If someone goes la to visita no va a ser the gratis. the visit won't be free. No, hermano. Yo ayer visité, antier, a uno que es consejero, A day before, de gente I adulta visited y a joven. counselor. vive en su buena casa, He lives tiene in su a trailer, good tiene su home, motorhome, has his motorhome, tiene his su trailer, tractor, se miraba nuevo casi. has a new tractor. ¿Por qué? Porque los que lo van a visitar no van de gratis, hermano. Because the ones that go visit him, it's not for free. Entonces metas eso en la mente, hermano. Put that in Venir a la casa de mind. To oración the house of the Lord, no es solamente honrar a Dios cantándole, it's not to es honor honrarle God, con tus bienes. Amén. to honor him with Es lo que your dice el sabio Salomón. It's what Honra al Solomon Señor said. con las primicias de Honor tus your bienes. God with your first fruits. ¿Y qué va a hacer Dios? And what is God? Dios llenará tus lagares. God will fill your paths. Hermano, no puede ser posible que creamos en Jesús como Señor y Salvador, It can que be nos va a possible salvar, that we believe pero que si nos that despojamos Jesus de Christ nuestro is the dinero, Savior, Él se va a olvidar de nosotros. and that we give him our money, he's Él not va a gonna actuar love us. indiferentemente. No, He's not going to act Él va a different. actuar bondadosamente con cada uno de nosotros conforme a nuestras obras, But according to conforme our a nuestra fe. according to our faith. Es verdad que nuestras obras no nos salvan ante That our Dios, works don't save us pero from nuestras God, obras but dan our works testimonio give de nuestro testimony entendimiento of our y de nuestro understanding conocimiento and de la our palabra de Dios. understanding Amén. of the Word of God. Porque no se trata de que usted dé forzado por mis palabras. It's not about you giving force. Se trata de because que of my usted words. dé porque usted ha entendido. Amén. It's that you give because you have Y todo lo understood. que se hace con And entendimiento, everything that is done Dios with lo bendice. understanding, Amén. God blesses. porque Dios no bendice lo que se hace God does not con bless duda, what you do in doubt. dudando. What you do in doubt. Hermanos, Brothers and sisters, esto ya se lo enseñé a mi hija, a Yaraida. I ¿Por taught this qué to Shirida. el joven Why does the youth, o por qué el hijo pródigo se hizo tan famoso? why did the hijo pródigo make himself so famous? Oiga, el hijo pródigo se menciona como si se mencionara a Jesús. ¿Por qué el hijo pródigo se ha hecho tan famoso? Why did the son prodigal make himself ¿Por qué el hijo pródigo se hizo tan famoso? Why ¿Por did qué he no become el que se famous? quedó Why not the se one hizo that stayed? famoso? Estuvo bueno. Se supone que el que se quedó fiel allí con la carita de The religioso, one that stayed, allí con las manitas juntas, with his hands together. él tenía que haber sido el más famoso. He had to be the most famous one. Pero aquel que se le metió en la mente la loquera, But the one that got le dijo a su crazy, padre, dame todos his father, mis bienes que me pertenecen, y se fue. and he left. Pero ya cuando no tenía nada, But when he had nothing, que dijo, creo que hice algo mal. I think I did something wrong. Yo pienso que hice algo mal, I think I did something wrong. porque ya todo se me acabó. Because everything's Cuando over. tenía mucho dinero, tenía muchos amigos. When I had lots of money, I had lots of friends. Era bien querido por todos. I was very Pero ahora- loved by everyone. Todo se me acabó, Everything's over. mis amigos se acabaron. My friends are done with me. Y hasta entonces se dio cuenta que hizo algo mal. And until then, notice he did something No estoy wrong. diciendo que el hijo pródigo hizo algo bien, I'm not saying that the son did something pero good. ¿por qué ahora él es tan famoso? Why is he so famous?
Y le voy a decir por qué, porque lo entendí esta semana. Because I understood it this week. Él dijo, me volveré I will become, y le diré, and I will say, ya no me tengas como uno de tus hijos. don't have me like one of your sons. Ya no me tengas como tu hijo. Don't have me like your son. Tenme como uno de tus siervos. Have me like one of your servants. Y esto es lo que lo hizo él famoso. And this is what Amen. made him famous. Porque nuestros hijos Because our children, nunca han aprendido a servir en la casa. they have never learned how to serve in the house. Pero si nuestros hijos But if our children aprenden a ser siervos en nuestra casa, learn how to become servants su in mente the se les house, va a ampliar. their minds will expand. Van a entender la importancia de servir. They will understand the importance of Porque service. un hijo, Because a son, por la mayor de las veces, majority of the time, es mal agradecido. is not thankful. Nunca los llenas. You never Por sustain más que les des. yourself. For more that you give him, Pocas de las veces actúan agradecidamente. many few times they act very grateful. Pero el hijo que sirve como un siervo But the child that es más serves as a consciente de la servant necesidad. is more conscious of the need. Y entonces agradece a sus padres. Therefore, they're thankful. Si los jóvenes que van a la escuela If the youth that go to school, actúan como siervos, they act like servants, que sirvan a la maestra, that they serve que sirvan a teachers, los demás, that they serve others, que no sean tan crueles en tirar basura. to not be so cruel to throw Si away. actúan como siervos, If they act like servants, las puertas se les van a abrir. the doors Amén. will be open. Entonces el hijo pródigo So the entendió son una cosa, understood something. que para ser importante en la To casa be important in the house, debe ser uno un servidor. he has to be a servant. Y eso es para la iglesia también. And that's Amén. for the church as well. Todos los hijos cuando son salvos, All the sons when they're saved, si solamente tienen en su mente que son hijos de Dios, if you que only son have hijos de Dios, in your mind that you're a son of God, a daughter of God, que son hijos de Dios, that you're a son pero of God, nunca aprenden a servir, but they never learn how to serve, su mente nunca se les amplifica. it's never going to expand. Amén. Amén. Wow. Amén. Incluso lo dice una cosa, hermano. I'm going to tell you something. Estaba escuchando a alguien predicar tan fuerte. I was hearing someone preach. Dijo, cuando yo hable nadie se mueve. Porque es una falta de respeto a Dios. It's Pero hablaba con fuerza, ¿eh? No como yo. Y mucho más si timbra el teléfono. Dice, porque le estás faltando, o sea, no estás consciente You're de not que Dios está aquí. conscious that God is here, No estás consciente de que tu amado está aquí. that your loved one is here. Una cosa aprendí ahora esta semana. One thing I learned this week, Cuando uno ora, when one prays, no se trata de decir palabras con Dios. it's not to say words Se to trata God, de tener conciencia it's to have conscience de que lo más importante that the most important es que tú estás con Él. is that you are with Him. De todo lo que digas, Of everything that you say, es que tú estás con Él en ese momento. that Amén. you are with Him in that Y moment, de que Él te está escuchando en ese momento. and that He's listening in that moment. ¿Sabe lo que representa la Pascua? You know what Es la salida del pueblo de Israel de Egipto. is the exit of Por Israel. primera vez, For the first Israel time, está consciente de que está Israel libre. is conscious Amén. that he's free. Por primera vez Israel se puede mover para allá, para acá, correr en la dirección que su mente le In da. the direction that the mind gives Y them. tener una conciencia de que ahora es And libre. conscious that they're free. Entonces, así es con Dios. That is the same with God. Caminar con Dios es vivir una conciencia de que somos Is libres. have a conscience that we're free. Somos libres del pecado. Amén. Jesús dice, ya vosotros estáis limpios. Therefore we are clean. ¿Cuántos están limpios? Amén. ¿Amén? Yes. ¿Cuántos están limpios? Amén. 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 Amen. Gloria al nombre de Jesús. Aquel día no les dije esto a los hombres I didn't tell these men. espontáneamente, yo lo medité. Spontaneously, I thought about it. Y para los que lo están viendo, The ones who are seen. les dije, levante la mano todos los hombres y todos los hombres. All men raise your hands. Mantenga la mano levantada. And I said, maintain your hands up. Baje la mano Put your hands si a down usted no le gustan las muchachas. if you don't like women. Y empezaron a mirar a sus esposas. And you started to see your wives. Y después le dije, hermano,
el sentimiento biológico del hombre y la mujer The biological es sentirse feeling of atraído por el man sexo opuesto. is to feel yourself attracted for the opposite sex. Y les dije esto como una prueba. And I said this as a trial. Jesucristo ya nos limpió. God already cleaned you. Si persistiera ese mal deseo, If you had that bad desire, pero estamos dando frutos, but we're giving fruit, ¿qué va a hacer el Padre? what is the Father going to do? No lo va a limpiar. He's going to clean it. A los hombres los va a limpiar. The man's going to clean it. Seamos honestos con Dios, hermano. Let's be honest with God. Porque Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Because God knows what's in our hearts. Podemos engañar a todos. We can lie to everybody. Si Dios nos hiciera una prueba If God made a test for us, y nos dijera, respóndeme con honestidad, and He would say, answer me with ¿qué es lo que honesty. más te entretiene en tu vida espiritual? What entertains you the Wow. most in your spiritual ¿Qué es lo que life? siempre más te domina? What dominates you the most? Podríamos decir, oh, Señor, a mí el trabajo, Will you say it's the word? leer tu palabra, Read your word. orar son mis Pray debilidades, is my weakness. ¿no? ¿Qué es lo que más nos detiene? What stops us? Dice que John Wesley ponía grupos de hermanos, Young Wesley, un ejemplo, was 10 some hermanos, groups, 5 hermanos, examples y les of decía, God. quiero que se confiesen sus pecados unos a otros, I want you to confess your sins y one to después van a another, orar. and then you're going to pray. Van a orar unos por los otros. You're going to pray for one another. Y decía que les pedía que fueran sinceros. And he would ask to be sincere. Confiésense sus pecados Confess unos a your otros. sins one another. Y después también John Wesley le decía a sus discípulos, And he would also tell his ustedes disciples, leen mucho la palabra, you read the word so pero much, solo para contender en la palabra. but only to contain in the Yo word, leo la palabra para parecerme más a Jesús. to Amén. act more like Jesus. Y esa es la clave, hermano. And that's the key. Hay mucho conocimiento de Dios en nosotros, There's a lot of understanding pero in poca us, revelación de la palabra de Dios. but lack of revelation of the word of God. Hermano, Dios, Él es el labrador. He is the worker. ¿Qué es un labrador? What is a worker? Es un campesino, Is someone that works in the es un field. farmer, es una persona que trabaja la tierra. Is someone that works the land. Él es el que trabaja la tierra. He works the land. Estamos en el tiempo del descuate, ahorita están descuatando la manzana, Right now they're working. porque la on manzana the echa apples mucha manzana. because the apple. Y si is le dejaran fruit. toda la manzana, pues la And manzana they no all crece. the fruit and the branch, the apple will Entonces not tienen que grow. descuatar la manzana. So they have to trim it. Los árboles se llenan de ramas, The trees is socas, full of branch, y algunos ponen gente que les corten las socas, and some put to cut the o sea, las branches. ramas. Entonces Dios, Él es el que corta, hermano. God is the one that cuts. Así que no nos preocupemos de los hermanos si no nos saludan, About the brothers si no nos and dicen Dios te sisters that bendiga, doesn't say hi to us or greet us or si say no, God bless si you. no vienen a la iglesia, They don't come to church. uno de pastor no tiene por qué estar llorando. One as a pastor should not be crying. Dios sabe todas las cosas. God knows all things. Debemos aprender a entender que Dios, Él es el que corta That God is the one that cuts. y Dios es el que limpia. And God is the one that cleanses. Oramos al Señor que nos limpie, We pray to God que that no nos cleanses corte, us. que nos To limpie. not clean Amén. cleanse us. Yes. Y así como dijo la que estaba orando, And like the one that was Dios that trae un was praying, sacudimiento. God bring a shaking. Y no solamente esta iglesia, a todas las iglesias. Not only this church, but all the churches. A todas las iglesias. All the churches. Dios trae sacudimiento. Bring ¿Por qué? Porque Dios viene por una iglesia Because God comes for que a está church velando, that is, no una iglesia que está durmiendo. that is praying, not for a sleeping Dios church. viene por una iglesia que está velando, no God está comes for a durmiendo. church that is in, Por eso yo le digo una cosa, that's why I say one todo thing. aquel que aspire Everyone that inspires a crear fortunas, to make fortune, meta a Dios en ese plan. put God in the middle, in that plan. Haga a Dios participante de ese plan. Make God participant in that Porque el plan. dinero tiene un poder muy sobrenatural, podríamos decir. Because money has a supernatural power, we can say. El dinero cambia así la mente de la persona. Money changes the mind of people. El dinero le infla el corazón al hombre y lo hace sentirse importante y Get grande. big, it makes the man feel important and huge and
day. El dinero tiene mucho poder. Money has lots of power. Dice un dicho que cuando el dinero entra por la puerta, todos los problemas salen por las ventanas. There's a saying Porque el that dinero tiene un if poder money increíble. goes through the door, all the worries go out the other. El dinero nos puede acercar más a Dios Money can get us si closer somos to God. compasivos, If we're misericordiosos compassionate, y justos. and just Nos acerca más a Dios. It gets us closer Y Dios to te God. limpiará para que tengas más. And God will cleanse you to have more. Tú puedes buscar en YouTube empresarios cristianos comprometidos con Dios y te van a enseñar a que te comprometas con Dios en tu dinero. Y cómo Dios y el dinero trabajan junto con el hombre. And how money works together with men. Pero la religión nos ha metido una mente mediocre But religion has y nos ha metido miedo hacia el dinero. fear against money. Así que los endemoniados sí lo pueden tener, pero los santos no lo pueden tener. Our demonic can have it, but Los brujos sí pueden tener mucho dinero, pero los santos no lo pueden tener. ¡Qué mente tan más mediocre! Amen. Yes. what a wrong way of thinking. No, hermano, no debe ser así. It should not be like that. No debe ser así. Should not be like that. Si el Señor nos dio talentos, If God gave us Él nos dio una mentalidad de multiplicar He esos gave us talentos. a talent to multiply. Lo que usted tiene que hacer es asociarse con Dios It's associated. y decirle, Dios, si tú me prosperas, And say, if you como dijo el prosper padre me, Jacob, like de Paul todo lo que did, tú me des, everything that el you give diezmo me, te daré a ti. the tithes I will give to you. Entonces, mis hermanos, el dinero no es el problema. El dinero es cómo nosotros manejamos nuestra vida con Dios. It's how we handle our Porque lives with Jesús, God. Él es la vid. Jesus is the Él es vine. el rey He is the king. que está conectado con el cielo y la that is tierra. connected with heaven and earth. En otras palabras, Jesucristo es tan grande y tan poderoso So big and so que tiene powerful. autoridad en los cielos y autoridad en la tierra. Amen. Ese es tu Salvador. Amen. Esa es tu vid. That is your vine. De ese tronco estás tú agarrado. Amen. You are Hermano, wrapped on. Jesús no puede ser pobre en la tierra Jesus can't be poor y solamente rico en el cielo. on earth and No, rich in el heaven. contexto de la palabra es que Jesús, Él es el verbo de Dios. Él es la sabiduría de Dios mismo. Amen. Yes. Cuando Dios en el principio creó los cielos y la tierra y puso las bases de la tierra, Dios no hablaba con su He Hijo. did not speak with his son. Dios hablaba con su He sabiduría. spoke with his wisdom. Jesús no es el Hijo eterno de Dios. Jesús es el verbo de Dios. He's the Amen. word of God. Yes. Y cuando un hombre sabio habla con su sabiduría, entonces siempre está caminando con Dios. Pero cuando el hombre insensato habla con su insensatez, se aparta de Dios. Cuando el torpe habla con su torpeza, se aparta de Dios. Dios hablaba con su God sabiduría. spoke with his wisdom. Y su sabiduría And his wisdom se regocijaba con el will Creador, rejoice with the Creator. con Dios, With God. el Todopoderoso. All power. No, hermano. La Biblia dice que Jesús es sabiduría The word says his wisdom y justicia de Dios. and justice of God. Entonces Jesús no puede tener una naturaleza mediocre en la tierra y una grande en el cielo, sino que Él, para entrar a nuestro mundo, se despojó de su gloria, se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Tomó naturaleza humana, el verbo, el ser espiritual, el ser que no tiene relación nada con la materia. Ese ser, esa palabra, cobró carne, vida became life, humana flesh, humanly, en el vientre de la Virgen María. in the womb of Virgin Mary. Y estando en esa condición de humano, caminó en la tierra como un sirviente, Walked as a servant. como un servidor. As a servant. Y aquí le recuerdo otra vez por qué el hijo pródigo se hizo famoso. And I remind you why Porque ella no regresó como un hijo, regresó como un servidor. Y Jesús no vino como un hijo, vino como un servidor. Él le reveló a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él dio a su Hijo unigénito. Le reveló la identidad que Él tenía, que era hijo de Dios. Pero en sí Jesús vino como siervo. Él dijo, a mí nadie me quita la vida. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y yo no vine, dice, a que me sirvieran, sino a servir y a dar mi vida. Entonces, Jesús, Él es famoso, no como hijo, sino como sirviente.
As a son, Porque Él es el siervo fiel, he el was testigo fiel. faithful. Como hombre As fue a man, fiel. he was Y como hijo, and as y a como son, hijo, Él nos pone el ejemplo. Dice, como hijo aprendió la he obediencia. learned the obedience, Y a través de muchas tribulaciones, and according to Jesucristo the laws of se salvation, apostoló como el hijo verdadero. he became as the true son. Como hijo le costó. As a son, O sea, como hijo no es como nuestros hijos. it's not like our children. Él no tomó nada gratis del Padre como He hijo. didn't take anything free. Aún from en la God. cruz dijo, Even Padre, in the cross he said, Padre, ¿por qué me has desamparado? Father, why have you let me go? Aún en el Getsemaní, 2 veces le rogó, Padre, y el Padre no le escuchó. And the Father didn't O sea, listen. como hijo le costó. As a son, Amén. he lost him. Eso nos tiene que cambiar nuestra manera de pensar. That has to change. Quitémonos esa mentalidad de creyentes Let's remove o de iglesia nada más of y demos el paso firme. Amén. Soy un hijo de Dios, pero también soy un servidor de Dios. Yes. Servant of God. Y mis hechos tienen poder. And my Wow. acts have power. Lo que yo siempre, sea adoración, sea testimonio, sea diezmo, sea ofrenda, todo tiene poder delante de Dios. Y Dios no es injusto para olvidarse de lo que tú To haces. forget what you do. Hermano, si Dios nos las da a veces no como la merecemos cuando hacemos mal, ahora imagínate cuando hagamos bien. Amén. ¿A cuántos Dios no ha reprendido por hacer el mal? A mí, hermano, Yes. me fue muy mal, Bad. To me, extremadamente mal. extremely bad. Cuando me estaba yendo mal, leía la Biblia I would read the y leía una escritura que me dice, me has afligido, me has tratado como a un enemigo, You have treated me as an enemy porque yo me porté mal. because I acted wrong. Y Dios me castigó muy fuerte, me disciplinó muy fuerte. And God disciplined me hard. Si cuando hice mal, And when I did wrong, le llamé la atención, I got his attention. ahora te imagínate si yo aprendo a hacer lo que a él le agrada. Amén. Yes. ¿Sabe lo que Dios dice? Entonces me llamarán y yo diré, heme aquí. Wow. Now he says, Pero hay un "Here I am." porqué. But there's Cuando a why. uno vuelve su alma a Dios de Yes. todo corazón. Amén. With all your heart. No, hermano, Dios en su palabra God in his word nos enseña teaches us que nosotros manejamos una ley, that we have a law, que lo que uno siembra that what you seed es lo que va a cosechar. is what you're going to harvest. Nada viene al azar, nadie viene como de buena suerte, Nothing nada. comes because good or good luck. Así como las golondrinas en su vuelo tienen un significado y una razón, porque el verano viene, el verano se va, el invierno viene, el invierno se va y tienen que mudarse. Dice, así las maldiciones, así los azotes, nunca vienen solamente por algo. They don't come just to come. Usted nunca le pega a un hijo nada más por pegarle. You don't hit a child just to hit Usted your nunca child. dice, es que pasé y te di un golpe a la pasada, I no. passed and I hit you. Siempre cuando usted lo disciplina When you es por una discipline razón. your child, it's because of a reason. Entonces si el Señor If the Lord va a traer un sacudimiento is going to bring a shaking, y es necesario, and it's pero no es para necessary, destruirnos. but it's not to destroy. Acuérdense con Lázaro. Remember with Lazarus, Lázaro al que el Señor Jesús amaba. when the one that Jesus loved. Se imagina 4 días, no sé cuántos días, 4 días muerto Lázaro. Can you imagine how many days he was 4 días de tormento en la mente de las 4 hermanas. days of torment in the sister's mind. Si él hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. If he was here, my brother would ¿Por qué no vino? Why didn't he come? Él dice que nos amaba mucho, He said he loved us a lot. porque dice que Jesús amaba a Marta, María y a Jesus Lázaro. said that he loved Martha, Mary, Y tal parece como que Jesús iba muy seguido a ese lugar. and it seemed like he went frequently there. 4 días de tormento. 4 days of being Su hermano tormented. ya muerto. Their brother ¿Por dead. qué no vino? Why didn't he come? ¿Nos odia? Does he hate us? ¿Dejó de amarnos? Did he stop loving us? ¿Miró un pecado en Did nosotros? he see a sin in us? ¿Miró una maldad en nosotros? Did he see something evilness? O quizás mi hermano Lázaro Or maybe my brother hizo algo Lazarus, que no le gustó a él. he did something that he didn't like. Quizás nos ofreció una de nosotras a él. Maybe he offered one of us to him.
Porque dice la palabra que el Señor fue tentado en todo. That God was tempted in everything. Yeah. ¿Qué haría mi hermano que a él no le gustó? What did my brother do that he didn't like? No sé qué tantos pensamientos habría en Marta y en María, I don't know how many thoughts were in Martha and Maria. pero Jesús lo hizo todo con propósito. Amen. Jesus did everything with a purpose. Todo con propósito. Amén. Y era para que vieran el reino de Dios. He did everything with a purpose so they could Entonces see cuando God. Dios hace algo, no es para God does destruirnos, something, it's not to destroy. es para que veamos la gloria de It's Dios. to see the glory Amén. of Gloria a God. Dios. ¿Se recuerdan cuando leímos en Juan? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he dado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero aunque estemos limpios, Even though we're clean, siempre hay cosas que tenemos que mejorar. there's things Amén. that we need to better. Sí, amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Porque nuestra naturaleza carnal, hermano, Because our nature habit. voy a recordar lo que le dijo John Wesley a un joven atormentado. I'm gonna say what. Porque dice este joven, siempre trato de vencer este pecado y no puedo, caigo siempre en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Entonces John Wesley le contestó, le dijo, es que tú siempre tratas de controlar tu carne, de luchar contra ella, luchar con la carne. Dice, y Dios manda que la carne debe ser crucificada, debe ser matada, no debe ser como tratada, ¿me entienden? It should not be treated. Porque la carne quiere todo. Because the flesh wants everything. Amen. Entonces, tanto para esta iglesia y para los que nos escuchan, And the ones that listen. la única forma de matar nuestra naturaleza humana es a través del ayuno. Is it with fasting. Cuando Jesús dice, mi Padre es el labrador, God si el is the Padre Lord. al Jesús ser bautizado lo llevó al desierto He took him to a the ayunar desert to fast, para que Jesús matara su so naturaleza, Jesus could kill his natural siendo habit, él sin pecado, being him without sin. y él ayunó 40 días. And he fasted 40 days. Hermano, ¿qué se nos espera a nosotros? Amen. What does it wait Yes. for us? ¿Qué se nos espera a nosotros? What does it wait for us? Si Amen. mi papá decía, My father would si mi say, hijo quiere tener una mujer, yo se la pago. if my son wants to have a woman, I'll pay for Eso it. no decía el padre de Jesús. That's not what the father said. Y to tuvo que Jesus. ayunar 40 días. And he had to fast 40 days. Si nuestros padres, para ellos era un grande honor que su hijo se llevara a una mujer, otra mujer, este sí es hombre. For our parents, fathers, ¿Se imagina el gran peso de maldad que nos persigue? ¿Cómo ¿Cómo lo vamos a matar? How are we going to kill it? Hermano, porque el ser sepultados en el agua es fácil. Be, Pero el propósito es la muerte de mi naturaleza humana. Amen. ¿Cómo la vamos a matar? Viniendo a la iglesia, no hermano, los demonios vienen a la iglesia. Yes. ¿Cómo lo vamos a matar? Tenemos que empezar a aprender a ayudar con disciplina. Amen. Yes. Se los digo hermano, con mi corazón, no como dándoles un mandamiento. Yo tengo que aprender. Yo tengo que aprender. I need to learn. ¿Se recuerdan que la otra vez el Señor me dijo, ¿por qué tú vienes Why do you come cuando ya el lugar está abierto? when it's already open? Tienes que venir tú y abrir. You have to come and open. Entonces hoy vine y abrí. Amen. And I open. Encontré el campamento limpio. Y que Amen. se fueron a mi llegada. Todos se fueron. Everyone left. Porque cuando llegamos siempre hay muchos hermanos de otra iglesia. Wow. Pero ahora estaba limpio, no había nadie. There's always people from other churches, but today was clean. Entonces tenemos que aprender a We disciplinarnos. need to learn to discipline ourselves. Porque la única manera, la única forma de matar nuestra naturaleza humana pecaminosa, sus malos deseos, es a través del ayuno y de la disciplina. Amén. Sí, hermano. Los vigilantes nos levantamos a qué horas? A las 4, ¿verdad? Pero yo me levanto a la 1 y algo esta mañana. Para mí no existe viernes, de lunes a viernes. Para mí tiene que existir todos los días. Yes. No, hermano. Wow. Tiene que haber cambios en todos los vigilantes. Amén. Tenemos Wow. que aprender a ayunar. We need to learn how to fast. Y ayunar no es como un trueque con Dios. And to fast. El ayuno, según Dios, Fasting according to God está tratando solamente tu propio yo interno. is
Yeah. your own internal. Es diciéndole a tu alma y a tu It's to espíritu, say your soul and spirit, trata con Dios. treat with God. Amén. Es diciéndole a tu espíritu y a tu alma, trata con Dios. Treat with God. Porque la carne no puede tratar con Dios. Because the flesh can't. Dios no tiene nada que ver con la God carne. has nothing to do with Porque de la carne brotan los malos pensamientos. Yeah. El adulterio, la Yes. fornicación, los pleitos, las distinciones, murmuraciones, chismes, herejías, borracheras, orgías, toda clase de pecado. all type of sin. Entonces, gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Hoy entendemos una cosa. We understand one thing. Es una bendición It's a blessing que Dios nos haya escogido, that Amén. God chose us. que Dios nos haya elegido. Amén. God chose us. Dios le dijo a Israel, God chose Dios Israel, te eligió no por ser tú el mejor, not for being ni the por best, ser una nación grande. or for being a huge Dios te nation. escogió de entre todas las naciones Out of all the nations, para mostrar en ti que Dios es un Dios bueno. that Amén. God is a good God. Dios es un Dios bueno. God is a good God. Ahí tenemos nuestro primer a nuestro favor. We have the first one. Quiere decir que todos mis pecados no ofenden a Dios para decir, Dios, no quiero nada contigo porque tienes muchos pecados. Pero el compromiso de Dios con mi salvación es limpiarme más y más. More and more. Amén. Y si no doy fruto, If I don't give fruit, una sola cosa hará Dios, one thing God will give, me va a cortar. He's going to cut me. ¿Sabe lo que hizo con Nabucodonosor? Con el rey Nabucodonosor. Lo cortó He cut him. y lo mandó con los bueyes a comer grama, zacate. Sent him with the Oh, cows. yeah. Le dio un espíritu de animal. He gave him the spirit of animal. That's true. ¿Qué dice Jesús? Si perdemos el sabor de ser hijos de Dios, de ser creyentes, Wow. si perdemos el sabor If we lose the que Él dejó en la tierra, that He left on earth, ¿qué va a hacer? what is He going to do? Seremos echados fuera. We will be cast out. Wow. Yeah. Y en el mundo hay mucha gente que se burla de cristianos, And in the world there's a lot of que people los miran en la barra, los miran en el nightclub y los miran en lugares ilícitos y los reconocen y dicen, pero tú eres el hermano que me invitaste a la iglesia. Aren't you the one that invited me to church? Y los empiezan a pisotear. And they start to step on them. Dice el Señor, la sal es echada afuera The soul y es aullada por los hombres, and it will be casted out by men. pisoteada por los hombres. It will be stepped by men. Porque cuando Dios nos salva, Because when God saves us, somos luz y nos pone we're encima. light and puts us on top. Y toda la gente nos conoce. And everybody knows us. No, que ya te hiciste hermano, ya te hiciste aleluya, Brother, y ya comenzaste a ir a la iglesia con los hermanos, y de alguna forma u otra nos conoce. So one way or another they know us. Y algunos que son hasta, tienen como voz de profeta del maligno. No, ese pronto se va a regresar, yo lo conozco. And he's going to come back soon, I know him. No había fiesta que lo invitara a que no fuera. There is not a party that I would invite him that he wouldn't go to. Y si la persona se pone firme And if the person becomes en firm conocer el sistema del in reino, knowing the system, en conocer cómo se mueve el reino de Dios, and knowing how the system empieza a prosperar espiritualmente, se empieza a levantar y ya nunca más lo miran afuera. and you'll know Pero si alguien no se apercibe, no vela, no se entrega al Señor con todo su corazón, al rato anda afuera y lo comienzan a pisotear, lo comienzan a menospreciar y el Evangelio empieza a ser descreditado por causa de esta persona. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? What does Apostle Peter say? Hubiera sido mejor que no hubieran conocido It would have been el better santo that mandamiento, you would have not known the holy commandments, hermano, porque es muy duro because it is cuando hard Dios corta. when God cuts. Es muy duro cuando Dios It's corta. very hard when God cuts. Pero mejor oremos a Dios y le digamos, It's Dios, better to pray and say, God, trata con mi alma. Amén. with my soul. Trata con mi alma, Señor. Treat with Yes. my soul, Lord. Porque yo le busco de muchas maneras Because y I caigo donde find mismo. ways and I stand. Trata con mi Yes. alma. ¿Qué es lo que yo no puedo hacer? Treat with my soul that I can't do. Trata con mi alma. Treat Amén. with my soul. Porque es mejor que nosotros le digamos It's better that we tell a quien nos corte.
that He cuts us. Porque es mejor que le digamos, Dios, Because it's trata better to conmigo, say, treat with me, ten misericordia de mí, have mercy over me, trata conmigo, treat with me. hermano. Y Dios es bueno. Amén. Lo que Dios pone en mi mente es, What God puts in my mind is this. si uno le pide a Dios, trata conmigo. Yes, God, treat with me. Hermano, si tú oras por un hermano que se va de la iglesia rebelde, If you y pray Dios for te pone la carga, for a ora brother por to él, say, ora por él, someone God puts in your heart y yo to lo pray vuelva for con them. cuerdas de amor, y Dios lo trae con cuerdas de amor a ese rebelde. Ahora ponte a pensar, cuando tú le dices a Dios sinceramente, Dios, You tell God, no sé cómo hacerle, trata con mi alma. Yes. Amén. ¿Cómo Él no va a tratar con amor contigo? Amén. Quizás te va a decir directamente, no quiero que hagas esto, Yes. no quiero que ya hagas de esa forma. Amén. Y quizás en ese momento te va a caer como el 20, como dices tú. Y todo lo que vas a sufrir es el decir, pero yo quería, Amén. Yeah. pero ya no debo. Amén. Y solamente vas a sufrir eso, Yeah. Wow. Yeah. pero no vas a sufrir el ser cortado. Gloria al nombre de Cristo. Voy a leer una escritura nada más. Segunda de Timoteo capítulo 2. Primero, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo primero. Habla del buen soldado. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Vea la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Wow, esto es súper poderoso, hermano. Tú tienes una gracia en Cristo Jesús. Wow. O sea, tú tienes una gracia, tienes un don, tienes una bendición. No estás, hermano, delante de Dios sin esa protección. Tienes una gracia Wow. en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué quiere decir? Que si vas a Dios, Dios no te rechaza. Amén. Dios no te va a tratar como la sirofenisa o como la mujer cananea. Dios te va a tratar con dignidad, como hijo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Creo y lo recibo. Gracias, Wow. papá. Dice, tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, por tu parte, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y tampoco el que lucha como atleta es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Mira, aquí ya labrador no es Dios, ahora es Timoteo. ¿Ok? Dios como labrador de toda la vid. Él es el labrador de toda la vid. Pero Timoteo, que era un hijo espiritual de Pablo y además era un pastor, ahora él lo pone como un labrador. Que para que el labrador coseche el fruto, primeramente debe preparar la tierra, sembrarla, regarla, protegerla de las plagas y después esperar el fruto. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Entonces toda la iglesia, en este contexto, debemos considerar esto. Dios, enséñame a oír tu palabra. Por ejemplo, lo que ella habló en forma como de profecía. Señor, enséñame a no desechar tus palabras, a no dejarlas que se vayan. Señor, pero lo que tengas que limpiar de mí, límpialo, Señor. Y te pido que por amor de tu nombre
name. No me trates con afrenta. That you don't Trátame con tu amor, teach me with your love. porque no escondo mis pecados. Because I don't hide my sins. Porque no echo a los hombros tu palabra, Because I don't put your sino words que to my escuché shoulders. tu palabra I heard your word. y hoy te pido que trates conmigo. Amén. Treat with me. Gloria al nombre de Jesús. Glory to God. Gloria a Dios, aleluya. Porque no querramos que Dios levante a alguien con el don de ciencia y le diga al hermano, hermano, tú estás fornicando. Gift of science to say you're O que le diga, hermano, tú estás en adulterio. or to say you're No queramos que alguien que venga con ese don, nos ponga en vergüenza, ¿verdad? es mejor decirle a Dios, Dios, tú sabes mi necesidad. You know my needs. Tú conoces mis debilidades. You know my weakness. Y tú sabes en lo que yo siempre caigo. And you know where I always Ayúdame, fail. Señor. Help me, God, Ayúdame a despojarme de eso to let go of that. y a no volver más. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Glory to God. Vamos a ponernos de pie, hermanos. We're going to stand.